Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchos de ustedes me han preguntado cómo hago mis animaciones, y es por eso que hoy les enseñaré. Primero necesitaremos dos programas, el primero es Zepeto y el segundo es KineMaster. Dejaré los enlaces en la descripción. Zepeto es la aplicación en donde podrás personalizar tu propio avatar. También podrás realizar diferentes acciones como grabar videos, tomar fotos, jugar, entre otras. Por otro lado tenemos KineMaster, el cual es un editor de videos con múltiples herramientas y con un diseño muy cómodo, práctico y fácil de utilizar. Ahora que ya sabemos qué aplicaciones vamos a utilizar, les explicaré cómo vamos a hacerlo. Lo primero que haremos será abrir la aplicación Zepeto. Si presionamos el botón rosado de la parte derecha, podremos cambiar la ropa, el pelo, el calzado, entre otras funciones. Es aquí donde podrán personalizarlos como ustedes quieran. Para realizar las animaciones tendremos dos formas. Primero presionamos el botón morado de la parte inferior. Aquí tendremos las dos opciones para realizarlo. La primera opción es utilizar cualquiera de las opciones que nos presentan en la pantalla. En mi caso utilizaré esta. Cuando se abra este menú presionamos Done. Una vez que cargue ya tendremos la animación. Para poder utilizarla en nuestros videos nos falta cambiar el fondo. Esto lo haremos presionando el siguiente botón. Una vez aquí utilizamos un fondo verde. Y listo, es hora de guardar la animación como video. Como pueden ver, ahora mismo la estoy utilizando. La segunda opción es utilizar Room Background. Cambiamos el fondo a verde y presionamos el botón de la zona inferior izquierda. Aquí podremos ver todas las opciones de fotos y videos que podemos hacer con nuestra animación. Si quieres utilizar una, simplemente debes tocarla. Cuando tengas lista tu elección, deberás presionar el círculo grande que está en la zona inferior. Tú decides cuándo pararlo. Y cuando esté listo, simplemente lo guardas. Ahora te enseñaré cómo quitarle el fondo verde. Para eso nos vamos al KineMaster, presionamos el botón más y elegimos el formato en que haremos el video. Para realizar este ejemplo utilizaré un fondo que hice para los videos del canal. Ahora presionamos capa y después medios. Aquí buscamos el video que hicimos y lo agregamos. Yo utilizaré el siguiente. Como pueden ver, aún tenemos el fondo verde. Para quitarlo, presionaremos el video que agregamos y veremos las opciones. Iremos a Chroma Key y presionamos habilitar. El botón de abajo es para agregar o quitar fondo y el de arriba para agregar o quitar personaje. Mientras más aumente la visibilidad del personaje, también aumentará la del fondo, por tanto es muy importante regularlas de la mejor forma posible. Como pueden ver, ya está listo, ahora simplemente debemos ajustarlo como queramos en el video. Aquí pueden ver el proyecto que hice, le agregué sonidos y más videos. Cuando ya tengamos listo el video, presionamos el botón de compartir y lo exportamos. Y ahora el resultado. Llegamos al final del video, espero te sirva mucho y puedas crear tu propia animación. Próximamente tendremos en el canal un tutorial para hacer imágenes como estas. Pero primero ve corriendo a darle like porque cuando lleguemos a los 50 ya tendremos el video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo ahora. Y si te gustó el video, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo con tus amigos y amigas.
Un abrazo gigante de tu amigo Kevin Mora de Juega, Crea y Baila.